¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias ambientales. Gracias por acompañarnos nuevamente. A lo largo del año les hemos reportado información respecto a sismos, huracanes, incendios, y ustedes nos han hecho partícipes de la inquietud para desarrollar un programa de protección civil para que ustedes sepan qué hacer en caso de estas emergencias. Y este programa es muy especial porque les vamos a decir exactamente cómo deben de prepararse para estos fenómenos naturales. Comenzamos. Bajas temperaturas ocasionadas por Paul, que se degradó a tormenta tropical. Alimentación. La FAO y la Zagarpa ven en el sector acuícola la seguridad alimentaria del país. Juegos del hambre. Greenpeace protesta por el cultivo de maíz transgénico en México. Son envenenados los elefantes para quitarles sus colmillos en Indonesia. Aumentarán los huracanes, aseguran los científicos, debido a los efectos del calentamiento global. Como les decía, es un programa muy especial y está con nosotros Ricardo Villegas. Él es el instructor de protección civil del gobierno del Distrito Federal para ayudarnos a saber qué hacer, darnos las medidas de precaución en caso de un desastre natural. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Shelly. ¿Qué son los fenómenos perturbadores, para empezar? Bueno, su nombre lo dice. Es un fenómeno que en su momento va a perturbar la vida ordinaria del ser humano y está dividido en diferentes escenarios. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, por sus siglas el CENAPRED, divide básicamente en 5 grandes rubros estos fenómenos perturbadores por su origen. Por un lado tenemos los fenómenos socioorganizativos, que tendrá que ver con todas las concentraciones masivas de personas, aquellos errores humanos que pudieran cometerse a lo mejor en un descarrilamiento de un tren, a lo mejor en un accidente aéreo, una manifestación, todo lo que tenga que ver con el ser humano. Por otro lado tenemos lo que son los fenómenos químico-tecnológicos, lo que tiene que ver con incendios, los derrames de productos químicos, ¿no?, en industria, por ejemplo. Por otro lado tenemos lo que son los fenómenos perturbadores geológicos, todo lo que tenga que ver con la tierra. Estamos hablando de deslizamientos de talud, sismos, ¿no?, los mismos tsunamis que por su origen son provocados por un movimiento de las placas tectónicas, etcétera. Por otro lado tenemos también lo que son los fenómenos sanitario-ecológicos. Por ejemplo, tuvimos aquí en México muy reciente lo de la influenza, ¿no? Todo aquello que tenga que ver incluso con la contaminación del aire, del subsuelo o del suelo, del mar también, ¿no? Además, por ejemplo, de huracanes. El huracán tiene que ver con el fenómeno hidrometeorológico, ¿no? Todo lo que es el agua y la falta de agua, ¿no? Huracanes, inundaciones, los mismos deslizamientos de talud se clasifican de 2 maneras. Una es por la saturación de agua del subsuelo y la otra puede ser por el movimiento sísmico, ¿no? Uh-huh. Aquí en la República Mexicana podemos tener estos mismos fenómenos, incluso paralelos, aunque en diferentes puntos de la República. Sí, por supuesto. Estamos expuestos a todo. Todo va en función de la época, de la orografía del terreno, nos va a impactar uno más que otro, ¿no? Sin duda hay que estar preparados. Vamos a hacer una pausa para ir a la información, a las noticias más importantes hasta el momento y regresamos con ustedes. No le cambien. Las autoridades decidieron suspender las clases y están disponibles varios albergues en caso de ser necesario, pero hasta el momento no se reportan víctimas, heridos ni daños de gravedad. Incluso los turistas salieron para observar el oleaje alto en Cabo San Lucas. Paul se desplaza cerca de la costa occidental de México con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora y su vórtice se ubica a unos 325 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro en Baja California Sur.
A pesar de que Paul se degradó a tormenta tropical, se hizo un llamado a la población para que se mantenga en sus casas y así evitar alguna tragedia, pues continuarán las fuertes lluvias en la entidad que pueden ocasionar inundaciones y deslaves. En el Océano Atlántico, el pronóstico se hizo realidad y la tormenta tropical Rafael se fortaleció para convertirse en el 9º huracán de la temporada. Rafael se ubica a unos 900 kilómetros al sur de las Islas Bermudas. Se desplaza a una velocidad de 17 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, lo que provocará fuertes lluvias e inundaciones en las islas caribeñas. TVCN, Lucio García Estrada. Ahora sí vamos a arrancar de lleno. Los fenómenos que tienen que ver con sismos y erupciones volcánicas. Es el primer tema en el que me gustaría abundar. Sí, tiene que ver con lo que habíamos mencionado, estos fenómenos por su origen geológico. Es importante que sepamos, por ejemplo, la erupción volcánica, ¿no? Una erupción volcánica no es que simplemente hoy no la tenemos y mañana ya la tenemos, no. Es un proceso largo donde nos va a ir avisando. Cabe mencionar que se generan estos llamados microsismos. Entonces, siempre que tenemos esta actividad del magma, empieza a generar los microsismos. Hay un monitoreo, por supuesto, y cuando se ve una actividad constante y permanente de estos microsismos, pues es muy probable que venga algún tipo de de actividad, ¿no?, en este volcán. Tenemos muy reciente aquí, por ejemplo, cerca del Distrito Federal, lo que es el volcán Popocatépetl. Tenemos también el volcán de Colima, que está en actividad. Entonces, son volcanes que se están monitoreando de manera constante. Actualmente existe lo que es el semáforo volcánico, ¿no?, que nos está alertando en un momento dado, según la fase de actividad. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos prevenir en caso de que empiece una fase de erupción volcánica? A lo mejor que nada más está arrojando cenizas, pero ya debemos de ir tomando algunas precauciones. Sí, tiene que ir en dos sentidos. Una, lo que está haciendo la población, y otro, lo que hace la autoridad. A la autoridad básicamente le compete que las rutas de evacuación estén libres, que los caminos estén en condiciones, que tengamos los albergues listos, los albergues temporales listos para actuar, pero la población también debe estar muy al pendiente. Una de todas las alertas que esté en su momento mandando la autoridad, si en un momento dado se solicita la evacuación de cierta población, yo debo de estar preparado con mi documentación importante de mi vivienda. Debo llevar pues por lo menos ropa, algo básico, utensilios que me permitan el aseo personal de toda la familia, ¿no? Incluso es importante que llevemos una pequeña mochilita, ¿no? Nosotros le llamamos la mochila de vida o mochila de emergencia. ¿Qué debe tener? La mochila de emergencia básicamente vienen los documentos que habíamos mencionado. Y fíjate que con los documentos anteriormente se mencionaba que los tuvieras en una bolsa plástica, para evitar aquello del agua, y en mi mochila. Actualmente pues podemos hacer uso de la tecnología, podemos escanear estos documentos y los puedes subir a la red, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, ¿cómo protegernos tanto las vías respiratorias como el agua que consumimos? Sí, debemos saber por primera instancia que la ceniza volcánica es altamente abrasiva. Entonces debemos cuidar dos cosas. Primero, nuestro cuerpo, vías aéreas superiores. Esto lo podemos cubrir fácilmente con una mascarilla para polvos. No necesitamos una para producto químico. Una mascarilla simple que venden en cualquier ferretería es suficiente. Pero también debemos cuidar nuestros ojos, porque al momento que la ceniza cae en los ojos, si nosotros nos llegamos a tallar el ojo, vamos a lesionar la parte interna. Entonces, una protector ocular puede ser muy importante. Obviamente, los sectores más vulnerables, pues estás hablando personas de la tercera edad y los pequeños, ¿no? Los niños. Por otro lado, también debemos cuidar sobre todo el agua que vamos a consumir. Esos tinacos, esas cisternas, siempre hay que estarla cubriendo, y es importante que no se acumule la ceniza. Sobre todo en los lugares en provincia vemos mucho la vivienda que está construida con lo que nosotros llamamos techos ligeros, que es lámina básicamente. Viene esta acumulación de ceniza, también es muy pesada, puede colapsar. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y me gustaría apuntar un poquito más en el tema de sismos. Supongo que para los dos son las mismas medidas. Hay que tener siempre listo nuestra mochila de vida. Mochila de emergencia. Mochila de emergencia con los documentos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No le cambien. Ante la volatilidad en el precio de los granos y los efectos de la sequía sobre el campo mexicano,
es urgente el impulso de las cooperativas pesqueras para contribuir a la seguridad alimentaria en el país. La producción pesquera y acuícola para consumo humano oscila alrededor de 1 millón de toneladas y de esta, aproximadamente la mitad se obtiene a través de las cooperativas. La producción acuícola en México alcanzó la cifra récord de casi 300,000 toneladas en 2011, por encima de las 240,000 de 2010. La tilapia superó las 90,000 toneladas y el camarón alcanzó la cifra histórica de 160,000 toneladas. La FAO reconoce que pese a los esfuerzos, el mundo podría no cumplir los objetivos del milenio de reducir a la mitad el número de personas en pobreza alimentaria en 2015. Los alimentos se comportan ahora como una mercancía más, como una commodity más, como las acciones del IBM. O sea, realmente suben y bajan los precios a futuro de una forma que no responde linealmente a la oferta y a la demanda. Y eso es preocupante, ¿no? O sea, hay usos alternativos de los cereales fundamentalmente y hay, digamos, una cotización en bolsa, lo cual, pues, en un momento de gran inestabilidad. TVCN, Fanny Miranda. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de qué hacer en caso de algunos fenómenos naturales. Ahora vamos a abundar un poquito más en sismos. Está con nosotros Ricardo Villegas, instructor de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. Algunos puntos más, específicamente sobre sismos. Mucho la parte preventiva. Debemos saber dónde están ubicadas las zonas de menor riesgo, sobre todo en la casa, porque en la casa no nos obliga a nadie. En los centros comerciales o establecimientos mercantiles hay una ley que obliga a hacer esta labor, pero en la vivienda no. Entonces es importante el plan familiar de protección civil, tener bien ubicado en un momento dado que la familia llegue a separarse, en dónde se van a volver a reunir. Okay. Es muy común que las vías de comunicación, las calles básicamente, se vean afectadas. Entonces yo tengo que estar buscando vías alternas, pero debo ir hacia un punto específico donde previamente ya nos hemos puesto de acuerdo donde vamos a reunirnos toda la familia, ¿no? Algo importante, elemento que no puede faltar en toda casa, incluso yo recomiendo que lo traigan de manera personal todo el tiempo, es un silbato. Yo me encuentro tal vez en un edificio que en el peor escenario es el colapso del edificio y te encuentras dentro de ese espacio vital aislado, el silbato te puede salvar la vida. A veces no sabemos qué hacer, en dónde colocarnos, en centros comerciales, cines, teatros, lugares públicos. Sí, se supone que debemos, si cumple la normatividad, debe estar debidamente señalizado. Es esa señal verde que está como una casita que dice zona de menor riesgo. En el caso que no se encuentre, es algo que nosotros debemos hacer desde el punto de vista cultural. Cada vez que entras a un edificio, sea cual sea, algún lugar, una pista así muy general que no nos lleva más allá de 3 segundos y ubicar estas zonas de menor riesgo. ¿A qué nos referimos? Básicamente las columnas o esas traves, ¿no?, que nos pueden soportar en una situación de sismo. En un teatro, en un cine, en las butacas, ¿cómo moverse? Porque sí, mucha gente. Fíjate que en este tipo de lugares es un procedimiento muy especial. Lo más común es que nosotros llegamos y nos queremos sentar en medio porque vemos la pantalla de frente pero no nos damos cuenta que la sala de emergencia está hasta abajo y en el rincón. Entonces yo te recomiendo que siempre te pongas junto a los pasillos. Normalmente son 3 pasillos, 2 laterales y un central. Entonces buscar estos espacios. En un momento dado que nos sorprenda un movimiento sísmico, no nos va a dar tiempo de evacuar. Entonces hacemos el repliegue en medio de las bancas, tomando esa posición fetal o posición de seguridad para tratar de ocupar el menor espacio posible. Y si vamos manejando, aquí por ejemplo hay segundos pisos en las carreteras. En el caso de que vayas manejando, sobre todo si vas en esas vialidades donde hay muchos edificios altos en las laterales, lo ideal es primero paras tu vehículo, te sales del vehículo y te pones a un lado de él. Pero hay que salirse del vehículo. Hay que salir del vehículo. Si tú te quedas dentro del vehículo en una situación que le llega a caer, no sé, hasta una rama de un árbol, parte de un edificio, vas a quedar atrapado dentro del vehículo. Entonces es mejor a un lado, pegado pero a un lado del vehículo. Tenemos que ir a la información, a las noticias y ahorita regresamos con ustedes con un poquito más de protección civil. No le cambien. En el Día Mundial de la Alimentación, el grupo ambientalista Greenpeace inició los Juegos del Hambre en protesta por la siembra de maíz transgénico en México. El motivo de nuestra visita es la solicitud de siembras comerciales de esta empresa para el estado de Sinaloa en una extensión de 700,000 hectáreas
Este estado es el granero de México. Mujeres y hombres vestidos de negro y con pancartas se manifestaron y lanzaron un llamado al gobierno federal sobre la autorización de siembra de productos transgénicos. El gobierno mexicano está autorizando permisos a esta empresa que se ha dedicado a la producción de agrotóxicos que han dañado al medio ambiente, que han afectado la salud de los trabajadores del campo. Ante la importancia de la alimentación en México, los ambientalistas estarán atentos sobre este asunto. Nuestra alimentación es un tema de seguridad nacional y en esta campaña que Greenpeace está lanzando el día de hoy, esta alerta máxima, será enviada también a los tomadores de decisiones, al jefe del Ejecutivo, para que proteja nuestro alimento principal, que es el maíz. La protesta se llevó a cabo de forma pacífica y sin contratiempos con las autoridades del orden público. Con información de Lenin Gudiño, TVCN. Y bueno, por esta época ya empiezan las noticias de las ondas gélidas, el frente frío. ¿Cómo nos podemos proteger ante estos fenómenos? Bueno, primero hay que tener ropa abrigable. En casa es muy común y es un error muy común que comete la gente, sobre todo en las partes altas donde hace mucho frío, que prenden la estufa o prenden un anafre para mantener la temperatura. Esto hay que evitarlo a toda costa porque representa un peligro. Siempre que nosotros prendemos fuego se desprende un gas secundario que es el monóxido de carbono. Es un gas inoloro, incoloro, que si nosotros vamos a dormir y dejamos este tipo de combustible prendido, nos puede provocar la muerte. De hecho, es el principal factor de muerte en la temporada gélida. Si vives en zonas muy altas, en donde se registran temperaturas bastante bajas, pues lo ideal es mejor que te traslades a un lugar, no sé, a lo mejor con la familia, con algún amigo, donde te permita mejores condiciones. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se congela ciertas partes, las carreteras obviamente quedan cubiertas por nieve? ¿Cómo podemos ir tomando esas precauciones? Mira, por lo menos aquí creo que no tenemos un registro así propiamente que todo quede cubierto en nieve, pero sí hay un fenómeno, por ejemplo, en la madrugada, ¿no? Que se genera que le llaman se me fue el nombre. Que es como una pequeña briznita, ¿no? En la mañana, y junto con la baja temperatura el suelo sí tiende a congelarse, una pequeña o delgada capa de hielo, pero se llega a generar. Esto nos puede traer conflictos cuando vamos circulando. Hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es que vayamos circulando a muy baja velocidad. Si es de noche, pues con las luces. Hay que revisar el vehículo que esté en plenas condiciones, los frenos, por supuesto, que estén operables, y mucha precaución al ir manejando en este tipo de carreteras. Tenemos por ahí un mapa de los estados más afectados, obviamente el norte de la República, la zona fronteriza, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, el Estado de México. Obviamente son condiciones de terreno totalmente diferentes y muchas veces hay comunidades aisladas de las ciudades para poder tener un poco más de protección por parte de las autoridades. Sabemos que la temporada gélida la tenemos año con año. Hay que prepararse con ropa abrigable, hay que guardar víveres, agua, comida. En el caso de una situación extrema, que una vivienda o una población en general quede completamente aislada, pues debe tener la población por lo menos lo necesario para poder sobrevivir. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con la información y regresamos con ustedes para hablar acerca de huracanes, inundaciones y deslizamientos. No le cambien. Un elefante de Sumatra, una especie considerada en peligro crítico de extinción, fue encontrado muerto cerca de una plantación de aceite de palma en la provincia de Riau, cerca del Parque Nacional Tesonilo, al oeste de Indonesia. No sabemos cuál es la causa de la muerte. Estamos todavía investigando. De acuerdo con los guardabosques, en los últimos años, muchos elefantes han sido envenenados por cazadores furtivos para quitarles sus colmillos. La población de elefantes en el Parque Nacional Tesonilo se encuentra en estado crítico. Espero que el gobierno dé seguimiento a esto. Si no es así, este tipo de incidentes se repetirán. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, en la actualidad solo hay entre 2.400 y 2.800 elefantes de la subespecie de Sumatra vivos en su hábitat natural, lo que ha provocado una disminución del 50% en el número de ejemplares desde 1985. Los expertos creen que de continuar las tendencias actuales, estos animales podrían extinguirse en libertad en menos de 30 años. El elefante de Sumatra sufre de una severa pérdida de hábitat impulsada por las plantaciones de palma de aceite y papel.
Para TVCN, Lisette Ávila García. Continuamos con Ricardo Villegas, instructor de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. Estamos platicando de cómo prevenirnos ante los desastres naturales y ahora vamos a hablar de huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra. A lo mejor ya no es época de huracanes, pero siempre viene una llovizna por ahí que nos sorprende y se puede desatar una inundación o un deslizamiento. Sí, ahorita pues básicamente ya estamos al final, como bien lo comentas, de esta temporada de huracanes. Sin embargo, es importante que la gente siempre esté muy pendiente de los reportes meteorológicos, ¿no? En el caso que tengamos un huracán también, no es de que ahorita no lo tengo y mañana sí, sino nos avisa con tiempo suficiente. Debemos ubicar dónde están las salidas de emergencia en el caso de una evacuación de la comunidad, hacia dónde me voy a dirigir, dónde son los albergues temporales que más cercanos nos quedan, ¿no? De igual forma necesitamos esas prevenciones dentro de la familia. En el caso de evacuación, que cerremos perfectamente nuestra vivienda para evitar aquello de la rapiña, ¿no? Uh-huh. A veces se dan deslizamientos por una llovizna cualquiera en muchos puntos de la ciudad o del interior de la región. Fíjate, es un problema muy fuerte, sobre todo en aquellos asentamientos que se llaman asentamientos irregulares, en donde vemos esa saturación ya de gente, en donde ya no tienen otra opción más que ponerse a un lado del cauce del río o ponerse cerca de los taludes. Uno de los fenómenos muy comunes es la saturación del terreno por agua, esto es básicamente por la lluvia, y entonces viene el deslizamiento del talud. Lo podemos evitar, pues bueno, buscando estos espacios que no nos representen riesgo, ¿no? Hay que hacerle caso a la autoridad. A ver, ¿y qué pasa? Por ejemplo, la gente que vive en la punta de un cerro o a lo mejor en una cueva, en una caverna, y definitivamente no tiene acceso a esta información tan especializada. ¿Cómo puede verificar que su casa corre el riesgo de que se derrumbe sobre ella una roca o a lo mejor que se le vaya a la casa? Lo más recomendable es que se acerquen a las unidades de protección civil dentro de toda la estructura gubernamental, dentro de los 3 órdenes de gobierno, ya sea el municipal, el estatal o el federal, existe la protección civil. Entonces, acercarse a ellos tienen toda esta información y parte del trabajo también es empezar a socializar toda esta información hacia la sociedad, ¿no? Valga la redundancia. ¿Y en inundaciones? Las inundaciones, hay 2 factores importantes. Uno, se inunda la gente que está muy cerca de los ríos, los cauces. Hay que cuidar la basura. Uh-huh. Muchas veces nosotros causamos las inundaciones, sobre todo en ciudades, en donde es fácil, tiro el chicle, esa basurita, el cigarrito que me acabo de terminar, y eso lo único que provoca es el taponamiento de las redes hidráulicas, ¿no? Del drenaje. Entonces es parte cultural. Primero debemos empezar con nosotros. Por el otro lado, pues se tiene que hacer toda la labor preventiva antes de la temporada de lluvias, con el desasolve y toda esta parte, ¿no? Muy bien, vamos a la información y regresamos con ustedes para hablar un poquito más de estos fenómenos perturbadores y los incendios urbanos. No le cambien. Tras realizar un estudio en los registros diarios de las mareas en la costa este de Estados Unidos, científicos de la Universidad de Copenhague descubrieron que la fuerza de los huracanes aumenta en los años con mayor temperatura. Los investigadores evaluaron los registros de 1923 a la fecha y pudieron constatar que la temperatura de los mares aumentó 0.7 grados y que en los años con mayor temperatura, la frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales, ciclones y huracanes fueron mayores en años cálidos. Una prueba de ello es el año 2005, uno de los años más calientes. Trajo como consecuencia el huracán más devastador de los últimos tiempos, Katrina, que además de cobrar la vida de casi 2,000 personas, produjo daños que superaron los $80 millones. Los huracanes se forman cuando la temperatura superficial del mar alcanza determinado nivel, así que la probabilidad de huracanes extremos como Katrina aumentará más del doble en los años más cálidos. Y el pronóstico no es alentador, pues los expertos pronostican que la temperatura del planeta aumentará en el futuro 3 grados. TVCN, Lucio García Estrada. Gracias por continuar con nosotros, Ricardo. Los incendios urbanos también nos afectan diariamente. Sí, tenemos incendios de diferentes tipos, incendios forestales, incendios urbanos. El incendio urbano creo que es el segundo motivo de más fuerte que tenemos de emergencias en todas las grandes ciudades.
El primero, por lo menos en México, es la inundación, después tenemos los incendios. Los incendios son provocados por muchos factores. De los principales es la sobrecarga de energías eléctricas. De repente ponemos el refrigerador, conectamos el horno de microondas y la grabadora o la televisión y está hasta el celular y todo va cargado a una sola línea eléctrica. Lo único que hacemos es sobrecargar y viene un cortocircuito. Por ejemplo, en la temporada decembrina, que empezamos igual a conectar el árbol de Navidad, esto aunado a que compramos series de luces, digamos, que no cumple con la norma oficial mexicana, entonces eso nos pone más vulnerables, ¿no? Ante una situación de cortocircuito. Hay otros factores, por ejemplo, en los aspectos religiosos, mucha gente, pues somos buenos católicos mexicanos guadalupanos y ponemos la veladora al santito, a la Virgen. No tengo nada en contra de la veladora, solo que hagámoslo de una manera responsable. Pones tu veladora, un vaso de cerámica, un plato de cerámica en la parte de abajo, un chorrito de agua y de preferencia quitarle todo el material combustible como pudiera ser el papel, el cartón o la tela alrededor. A grosso modo, de repente hay una inundación o alguna catástrofe y se quedan los cables de energía eléctrica así al descubierto. Obviamente uno pasa por ahí, ya no están en el poste y puedes provocar un accidente. Sí, de manera genérica, siempre que tenemos inundaciones, sobre todo en colonias, por parte del procedimiento de Protección Civil y en este caso de Comisión Federal de Electricidad, es hacer los cortes de energía eléctrica, precisamente para evitar una situación de electrocución. ¿Y las coladeras? Las coladeras abiertas. Es un problema muy severo. Tuvimos apenas hace algunos días un accidente, un señor que iba caminando sobre un bajo puente que estaba totalmente inundado, una coladera abierta y se fue, ¿no? Desgraciadamente la persona pierde la vida. Por último, quisiera dedicar unos minutos al cuidado de las mascotas en caso de desastres naturales. Sí. Mira, no tenemos un procedimiento como tal, no están contempladas. Me tocó ver, por ejemplo, en Japón, cuando fue el sismo apenas del año pasado, que ellos tenían ya un área específica para las mascotas. Entonces empiezan a jalar está el albergue temporal, ahora sí que el albergue de los humanos y a un ladito el albergue de las mascotas. Pero hablar de Japón es un primer mundo. Dentro de nuestros protocolos de atención, por lo menos yo no tengo conocimiento que se estén contemplando a las mascotas y creo es algo importante, es parte de la familia, ¿no? ¿Qué nos sugerirías? Hay que jalar con todo, hay que jalar con su comida, hay que su collar es muy importante, su cadena, porque en su momento van a convivir con otros animales, llámese gatos, llámese perros. Entonces hay que tener un control con nuestras propias mascotas y en los albergues se debe estar abriendo un área especial para ellos. Muy bien, Ricardo Villegas, instructor de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información. A ti, Yeli, muchas Ojalá gracias. les haya servido este programa, nos vemos la próxima, pásenla muy bien.